es la eclesia o la eclesía. No le voy a dar un estudio bíblico, pero más bien que una predicación evangelística, es una impartición sobre fundamentos. Necesitamos como hijos de Dios entender que si nos movemos del fundamento puesto por los apóstoles y profetas, podemos llegar a edificar sobre fundamento ajeno. Cosas que Dios no nos mandó a hacer, vamos a terminar haciéndola. Y ahí es donde quiero apuntar en esta noche sobre este tema, declarando esta verdad. Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. No es ninguna novedad, ¿verdad? Bueno, Él es el mismo, su propósito no ha cambiado. Él cumplió su parte, pero entregó a la iglesia la responsabilidad de completar la obra que Él comenzó. Hechos de los Apóstoles es un libro que no está terminado, es un libro que se escribe cada día. Solo tenemos los capítulos que hasta ese momento los apóstoles y profetas y discípulos llegaron a escribir. Pero la iglesia continúa la escritura de Hechos 29. Solo que quien lee esta escritura, en primer lugar es el Señor y luego la gente. La gente necesita leer en tu vida la verdad que declaran tus labios. De lo contrario, vamos a hablar cosas lindas que le pueden caer bien al oído a mucha gente, pero que lamentablemente no les muestran el camino, la verdad y la vida. Y no fuimos llamados a promocionarnos, sino a promocionarlo. No fuimos llamados a levantarnos, sino a levantarlo, perdón. Mire esto. Si Jesús fuera el Señor y soberano de la tierra hoy, como estuvo en aquellos tiempos con sus discípulos, ¿cómo estaría la tierra si Él fuera el Señor y soberano? Y usted me puede decir, pastor, es Señor y soberano. Bueno, pero ¿cómo está la tierra? La tierra a mí me da otra lectura a la que el Señor y soberano me daría si Él estuviera operando en esta dimensión ahora. No es que Dios ha perdido el control, pero todo tiene un propósito. Recuerde lo que dijimos recién, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Jesús fuera el Señor en esta ciudad, ¿cómo estaría la ciudad? Como caminó con los discípulos, ¿recuerdan? Y una pregunta más. Si el Señor, si Jesús hoy estuviera entre nosotros, ¿qué estaría haciendo? Y de la manera contemporánea de pensar, le estaríamos preparando un culto de avivamiento. Un culto de milagros para el Señor. Un culto. Le estaríamos preparando eso. Entonces nos damos cuenta de que hay algo que necesitamos reenfocar o mejor enfocar o mejor direccionar. Porque la iglesia sigue siendo una. Muchas congregaciones, una sola iglesia. Muchos pastores, un príncipe de los pastores. Así que hay algo que Dios nos está llamando en la atención, porque el mundo no para y tampoco nos espera. Y podemos nosotros pasar años y años en lo evangélico, pero no en el reino. Y hay una muy grande diferencia entre una cosa y otra. Vamos a la Biblia, Mateo 16, 13 al 20. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y el pueblo dice, amén. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que era Jesús el Cristo. ¿Puede dar palmas de honra a la palabra, por favor? Honre a Dios y a su palabra. El propósito de la iglesia, establecer el reino. El Señor no la fundó con otro propósito, establecer el reino. Así que todo aquello que se sale de su propósito deja de cumplir el propósito. Y solo Dios es quien certifica quién está en lo correcto y quién no. Ningún ser humano tiene la capacidad de apuntar con su dedo a aquel que hace las cosas de manera diferente. Puede hacerlo como siente en su corazón de hacerlo. El tema es que no nos convirtamos en jueces de lo que Dios no nos llamó a ser jueces. No somos jueces y jamás lo seremos. Ahora bien, debo marcar la diferencia con evidencias claras de que estoy establecido en el propósito. O sea, el propósito de la iglesia es establecer el reino. La posición de la iglesia, gobierno. Voy a avanzar rápido. La función de la iglesia, influencia. Establecer el reino, gobierno, y la iglesia sí o sí tiene que tener influencia. Ahora, usted se va a dar cuenta por qué hice las preguntas al comienzo y por qué hablé de que Jesús no ha cambiado y tampoco su propósito. Él ha establecido la iglesia con un propósito. El equipamiento de la iglesia, autoridad, poder y dominio. O sea, que la iglesia tiene todo para funcionar en el propósito. Ahora bien, la manipulación se da por la falta de entendimiento. El hecho de que una persona sea líder no lo autoriza a tener dominio y gobierno sobre la gente. Él no está puesto para eso. Él está puesto para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Fuimos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Así que cuando edificamos vidas, edificamos el cuerpo de Cristo. Ahora va a ver usted ¿dónde está, entre comillas, lo que llamamos iglesia? ¿Por qué Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi eclesía? ¿Por qué? ¿Qué era la eclesía? Trate de tomar apuntes o sacar fotos rápido de la pantalla porque voy apuradito, ¿sí? ¿Qué era la eclesía? ¿Por qué Jesús usó esa palabra? Cuando él habló de la iglesia, no estaba pensando en términos parroquiales, mentalidad de templo. Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de iglesia, estamos hablando en términos parroquiales, en términos de templo. Lo primero que se nos cruza por la cabeza es el templo. Vamos a hacer la iglesia. Ayer estaba hablando sobre ese tema, decía, cuando era más joven, había una canción que usábamos para poder levantar las paredes del templo, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia. ¿Se acuerdan? Alguno de ustedes se va a acordar. Y pensábamos nosotros que pegar ladrillos era edificar la iglesia. Cuando el pastor Omar llega a Parque Hermoso y me dice, Jorge, ¿qué estás haciendo acá? Y le dije, edificando la iglesia. Mire lo que había en mi cabeza después de años y años de evangelio. Ya mirá, acá está, levantamos esta parte del templo y ahora vamos para levantar por la otra parte del templo y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Iglesia, mentalidad parroquial, católica, apostólica y romántica. Cuando le habló de la iglesia no estaba pensando de esa manera.
Eclesia o eclesía no es una palabra religiosa, tampoco es una palabra bíblica y tampoco es una palabra espiritual. Yo veo algunos con cascotes que le entregaron a... Mire, no es eso. Jesús la tomó de un lenguaje de la sociedad. Estaba diciendo que es lo que iba a edificar para traer el reino. Ahora, si no es una palabra bíblica, no es una palabra espiritual, o sea, religiosa, ¿de dónde salió? Jesús tomó un paralelo de dos términos, uno social y el otro militar. El social tenía que ver con los griegos y el militar tenía que ver con los romanos. Usted acuérdese, no es la sociedad contemporánea, que estamos con otros temas. Era una sociedad donde se veía lo griego, todo el Nuevo Testamento lo tiene en griego, se veía en la actividad de los romanos, o sea, en ellos no había posibilidad de otras cosas, sino saber que estaban bajo un yugo de esclavitud, y ese era el yugo romano. Ahora bien, mire lo que hace el Señor. Eclesía era la palabra que usaban los griegos para definir un cuerpo gobernante. Gente, ancianos, ellos buscaban. ¿Qué hacían estos? La palabra ek significa fuera y la palabra kaleos significa llamados. En otras palabras, significa llamados afuera. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Estaban juntos unánimes y los dejó ahí. Los sacó afuera. Ahora bien, mire esto. Eran llamados fuera para ponerse en las puertas de la ciudad. Estos ancianos eran elegidos de todos lados. Se reunían con niveles de gobierno para definir los asuntos de la ciudad. Manejaban las polis. ¿Qué dice? Las polis, sí, las polis se les decían a las poblaciones que en Grecia se juntaban. Así se les llamaban, las polis. Las poblaciones diseñaban la política, el gobierno de la ciudad. Tenían la facultad de determinar los asuntos internos de la comunidad. Por favor, trate de razonar un momentito. Parece que estamos hablando de la vereda de enfrente de lo que entendemos por iglesia. Porque en realidad Jesús estaba tomando el paralelo de algo que acontecía, no que iba a acontecer. Lo que iba a acontecer era lo que él estaba estableciendo. Pero para que no se confundieran los discípulos, estaba tomando un paralelo de algo que existía. Y esto que existía era la eclesía, este cuerpo gobernante. Representaban y manejaban la autoridad para traer orden a la comunidad. Tenían la potestad de decidir en las puertas de la ciudad qué entraba y qué salía. Eran como los guardianes de la ciudad. Así que ellos conocían este mecanismo, los discípulos. Los que no lo conocemos somos nosotros. Por eso es que estudiar la palabra no te va a matar, te va a instruir. Investigar sobre lo que está escrito te va a ayudar a ser un mejor expositor de la palabra. Pero no tomes textos rebuscados para decir cosas que no tenés la más mínima idea cuál es su fundamento. Y uno de ellos es esto. Jesús no les está hablando de algo que ellos no conocían. Les estaba hablando de un sistema en operación que sí conocían. Y dijo, yo edificaré mi iglesia. Mire, cuando Jesús dijo edificaré mi eclesía, estaba diciendo, voy a tomar un grupo de gente que represente mi gobierno. Ahora usted veía a esa gente y diría, ¿con esta gente? Y Jesús diría, sí, con esta gente, porque de lo necio del mundo, de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Yo no sé tus capacidades, sí sé las capacidades de Dios sobre tu vida. Bendito sea. Así que, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi eclesía. ¿Para qué? Para que represente mi gobierno. ¿Recuerdan que dije la posición de la iglesia, la autoridad de la iglesia, el gobierno al comienzo? Bueno, ahí tiene, mire. Gente que pueda legislar.
Usted no se da una idea cuánta gente quiere estar en la banca del concejal, de diputado, de senador, pero no tiene la más pálida idea de qué significa la Constitución argentina. Vamos a votar a los hermanitos. No se te ocurra votar a un hermanito porque tiene ciertas luces prendidas. No, señor. Tiene que estar instruido en la palabra de verdad. Tiene que tener buen testimonio. Y tiene que haber sido fiel antes para seguir siendo fiel después. Entonces, gente que pueda legislar, gente que traigan orden, gente que traigan justicia. Trabajan esa gente que traigan niveles de autoridad y puedan abrir y cerrar y permitir o no, porque todo lo que hagan aquí será todo soltado en el cielo. ¿Entiende ahora? Ato acá en la tierra y ato. Y no tenemos la más pálida idea de lo que estamos diciendo. No tenemos la ubicación en tiempo y espacio del nivel de autoridad que necesito para poder establecerme en esa palabra. Entonces atar con certeza y desatar con certeza. No hacerlo por la cábala evangelástica. Vamos a ver si funciona. Te ato y te desato y te ato y te desato. Y de pronto un buen momento emocional, pero pocos resultados espirituales. ¿Usted cree que el diablo le tiene miedo a nuestros gritos? Que se asusta porque acá están los ungidos. Olvídese. El diablo conoce muy bien, pero muy bien, quién es autoridad y quién no. Quién sabe lo que está haciendo y quién tiene ganas de saber. Entonces, mire esto. Jesús le dijo a esos discípulos, a ese puñado de gente torpe, muchachos, yo edificaré mi eclesía. Y me he tomado el trabajo de escoger lo mejor. Y ahí apuntamos nosotros. Uy, ¿no habrá dormido bien el Señor? Lo escoge a Pedro, torpe. Lo escoge al otro que lo iba a negar después. No, onda que Él no se equivoca. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo estoy seguro que muchos pueden pensar, oh, Dios se equivocó conmigo. No. Dios no es prueba y error. Nosotros somos responsables de aprobar su llamado o despreciar su llamado. Así que no te sientas menos que nadie, pero tampoco más que nadie. Aprende en la humildad a reconocer la autoridad del Señor. Ahora, para los griegos, eclesía era eso. Era gobierno en las puertas. Gente que legislaba. Pero para los romanos, eclesía era otra cosa. Tenían dos formas de tomar territorio y gobernar regiones. Roma no paraba, venía de cientos de años ya conquistando territorios. En el tiempo de Jesús no fue la excepción. Así que, pero ellos tenían dos maneras. Y ahí es donde Jesús le aplica la enseñanza a sus discípulos, a nosotros, en este momento. Mire, la primera, invasión. Roma enviaba a sus ejércitos a fuerza y espada y tomaba la ciudad. Pero la segunda, estrategia. Enviaba la eclesía. Era gente que el imperio secretamente seleccionaba. Ahora, quiero que agarre esta parte, por favor. Si hubo alguien que te seleccionó, ese alguien es responsable por tu selección. Pero como el Señor te seleccionó, Él es responsable. Yo no tengo idea cuándo, qué día, qué hora Él te llamó, pero Él te seleccionó. Así lo hacía Roma. ¿Cómo es que seleccionaba a la gente? Mire, por favor, los reclutaban para darle un cambio de mentalidad. Un cambio para que ellos aprendan gobierno, un cambio para que entiendan un nuevo propósito. A través de esa gente, Roma extendería su dominio. ¿Qué dijo Jesús? Sobre esta roca edificaré mi eclesía. ¿Para qué? Para que establezcan gobierno y dominio en todo el mundo.
no en un país, en todo el mundo. Por eso es que la iglesia de Cristo será visible en algunas partes, pero la iglesia del Señor está en todas partes, de norte a sur, de este a oeste. Allí está la iglesia de Cristo. Por favor, dele gloria al Señor. Bendito sea Dios. Ahora, mire. Ahora se va a dar cuenta qué hemos hecho nosotros. Todas las profesiones u oficios eran reclutados por Roma. Carpinteros, albañiles, maestros, todos. Porque Roma se disponía a conquistar una ciudad y sabía que no podía improvisar. Tenía que poner todos los elementos a disposición para la toma, para la conquista. ¿Qué hacemos la mayoría? Factor improvisación. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver, vamos a probar. Y ahí se va a dar cuenta que la eclesía no necesariamente es la que yo estoy practicando, sino que yo estoy practicando templo. Mire más, por favor. Era un cuerpo de élite secreto de infiltración. Los adiestraban y los enviaban a la ciudad que querían tomar. Ahora, por el Espíritu Santo, nosotros no podemos ir donde se nos parezca. Dijo Jesús en Lucas 10, y los envió de dos en dos a toda aldea y ciudad donde Él habría de ir. Lo que Dios quiere ver en nuestras ciudades no son carteles de tu ministerio. Ahora estamos también aquí. A Dios no le interesa el cartel de tu ministerio. A Dios le interesa el reino. Y como reino envía la embajada para ese lugar, para que levanten a Cristo en alto. La gente corra a los pies del Señor. La gente conozca a un Cristo del cual nunca se van a desprender. Aleluya. Tengan en mente eso. Queremos Argentina para Cristo. Claro que la queremos. Pero no trabajamos en la unidad de cuerpo para que Argentina caiga rendida a los pies de Cristo. Y ese es el llamado de atención a la eclesía del Señor. No es hacer lo que yo quiero. Es hacer lo que debo en complemento con el otro y no en competencia con el otro. Que Dios le dé la gracia y la virtud de crecer indefinidamente. Pero a mí también me va a tocar cuando yo no compito, sino que comparto. Y ese espíritu de competencia es el que ha hecho más daño que el diablo a la iglesia. Mire esto. Allí penetraban los ambientes. Y nadie se daba cuenta de lo que estaban haciendo, porque para el resto era normal, era gente normal. No estaban para hacerse famosos, sino para establecer la eclesía. Luego se reunían en secreto y evaluaban. Entiende que eso se hace a nivel ministerial, pero no a nivel ciudad, no a nivel iglesia de Cristo, porque cada uno tiene su programa, cada uno tiene su forma de encarar las cosas. Hermano, nadie discute tus formas, pero el fondo es intocable. Las formas las podés hacer conforme la gracia a Dios te alcance, pero no toques el fondo, lo que Él estableció para que sea hecho. Así que ahí estaba la eclesía. Nadie se daba cuenta. Por eso es que muchos se andan jactando con carteles y con credenciales de apóstol intergaláctico y qué sé yo cuánto rollo evangélico. Y lo que menos tienen es gracia de Dios sobre su vida. Los títulos y todas esas cuestiones le interesan a la gente. A Dios no le interesa. A Dios le interesa que yo en la humildad de mi profesión, en la humildad de mi trabajo, ponga el reino de Dios donde hace falta. A Dios le llama la atención que sus hijos hagan lo que Él les mandó a hacer. Bendito Dios. Bendito Dios. Mire esto. Cuando llegaba el tiempo, daban la señal a Roma y ellos enviaban su ejército. Al llegar, les decían a la ciudad, ríndanse. Y la gente de la ciudad se burlaban porque creían que podían pelear. Ellos no se habían dado cuenta
lo que la eclesía había hecho. En el día de Dios es el día del avivamiento. Es el día que Dios está esperando que la eclesía haga su trabajo. Estamos pidiendo avivamiento a diestra y siniestra. En este año, en el otro año, el Señor no podrá enviar esa llama de avivamiento porque la iglesia no ha hecho su trabajo. Y podemos ver despertares que son maravillosos. Cuando vemos lugares donde el Espíritu Santo cae, la gente se sana, se libera. No es suficiente. No es suficiente. La eclesía de Roma hacía un trabajo tan estratégico, tan poderoso, que cada uno en su lugar, sea la profesión que tuviera, establecía el reino. Y la gente que los rodeaba aceptaban a esa persona sin darse cuenta que esa persona lo estaba metiendo en un reino que no era el reino que ellos tenían. Mire esto, por favor. Pero cuando querían reaccionar y ordenaban a la gente a que se defienda la ciudad, la eclesía se manifestaba y les decían: no van. No van. ¿Y por qué? Porque yo soy de la eclesía de Roma. De esta manera tomaban la ciudad rápidamente, porque la eclesía había hecho su trabajo. Escuche esto, hermano. ¿Acaso el Señor no dice: en un día quitaré el pecado? En un día. De repente. Vivimos predicando el de repente. Vivimos predicando en un día. Vivimos diciendo y rediciendo lo que ya sabemos que la Biblia dice, pero Dios dice: no lo puedo hacer. No lo puedo hacer en términos humanos. Tengo las manos atadas. Señor, ¿por qué las manos atadas? Porque la eclesía a quien yo establecí, a quien dejé en la tierra para que se infiltraran los ambientes, se encerró en la comodidad de las 4 paredes del templo. ¿Haciendo qué? Vamos a adorar, hermano, vamos a adorar. Hay que adorar, vamos a adorar, hermano, vamos a adorar. Señor, te dice claramente: ¿cómo se te ocurre intentar levantar las manos en adoración cuando estás dejando la tarea de la eclesía de lado? ¿Sabe cómo se llama eso? Autosatisfacción. Ay, cómo sentí la presencia. Ay, cómo sentí la presencia. Ahí está la presencia. Ahí está la presencia. Si viniera la presencia, te deshace. ¿Sabes por qué? Porque donde pisa el Señor, tiembla la tierra y su plenitud. Sí que necesitamos la presencia, pero no la presencia emocional que te hace caer 2 o 3 lágrimas. Necesitamos la presencia para que aquel que pasa por la vereda de enfrente caiga a los pies de Jesucristo. En el avivamiento corrían, confesaban los pecados, pedían perdón. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! No van. La eclesía había hecho su trabajo. ¿Le parece lógico? ¡Demonio fuera! ¡Demonio fuera! ¿Qué significa eso? Que la eclesía no está haciendo su trabajo. Porque donde hay un reino tan poderoso como el reino de los cielos, no puede haber otro reino. Vamos a llevarlo a la iglesia. ¿Dónde lo vas a meter? ¿A la casa del curandero? Dios te dio la capacidad, el poder y la potencia para que en esa tu casa, en ese tu barrio, en ese tu lugar establezcas y les digas al diablo: aquí está la eclesía, aquí está la eclesía, aquí está el Hijo de Dios, el enviado de Dios, aleluya, para preparar el camino. Mire esto. ¿Qué unía a esta gente para lograr sus objetivos? El mismo espíritu. El mismo espíritu. No se trata de yo tengo 20, vos tenés 50, o yo tengo luces, tengo pantalla, vos no tenés. No se trata, bendito sea. No se trata. El tema es que te enamores de todo esto. Y que vivas abrazado a la pantalla, o vivas abrazado a la cámara, y vivas abrazado a los cables, y digas: ay Dios, gracias, ay Dios, gracias. El Señor te dice: eso es secundario. Cuando te abraces con pasión a las almas, lo que te di no es nada a lo que te voy a dar. Oh, yo no sé si hay alguien.
Glorificamos a Dios por cada cosa que se logra. Obvio que glorificamos a Dios. Pero donde te enamores en algo de aquello que Dios te ha dado, dejaste el amor por Dios y te prostituiste. Sé fiel hasta la muerte. Y ser fiel hasta la muerte significa: nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué los unía? El mismo espíritu. ¿Qué los unía? El mismo propósito. Acabamos de decir recién, queremos Argentina a los pies de Cristo. Bueno, ese es un propósito en común. Pero por favor, vos sabés en tu interior, en tu corazón, si hay competencia o no. Vos lo sabés. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando no te preocupas de edificar el cuerpo de Cristo y edificas tu propio cuerpo. Nuestro pastor invirtió en nosotros 17 años y todavía lo sigue haciendo. ¿Para qué? ¿Para pedirnos algo? Jorge, me tenés que traer el diezmo. Jorge, me tenés que traer... Fíjate, no, Señor. Él invirtió vida con nosotros, como la pastora Graciela, con las pastoras, invirtieron vida, ¿entiende eso? Hoy mi pastor me puede estar escuchando acá, porque lo único que está recibiendo es su inversión. Él invirtió en el reino y hay una persona de reino en este lugar. Yo no sé si hay alguien. Bendito sea Dios. ¿Qué los unía a esta gente? Con esto en mente Jesús dijo: edificaré mi eclesía. Con un panorama semejante de realidad tangible, Jesús dijo: oh, Dios, yo edificaré mi eclesía, yo edificaré mi eclesía. ¿Por qué? Porque él veía el movimiento de los romanos, la conquista de los romanos, la conquista de los griegos, lo veía todo. Ahora el Señor en su plan, en su mente, en su corazón, veía el mundo rendido a los pies del Señor. Edificaré mi eclesía. Y eso no ha cambiado. Pero la realidad es que si él estuviera en la ciudad, ¿a qué templo iría? ¿Qué congregación buscaría? O quizás se pararía en la calle, en plena avenida, o en alguna plaza, sin decir nada. Y el Espíritu Santo haría que la eclesía de Mar del Plata corriera donde Cristo está, porque Él es el Señor Todopoderoso. ¡Aleluya! Hay gente que no está entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Mire, escuche el mensaje otra vez después. Mire esto. Jesús no estaba pensando en lugares de culto, ni en reuniones evangélicas, ni en edificar templos. ¿Por qué? Porque todo esto es consecuencia del propósito. No es el propósito. Nos gastamos la vida con mi familia edificando templos. ¿Entiende eso? ¿Por qué? Porque primero el templo, después la gente. No, hermano. El carro adelante del caballo no va a andar. Acordate, no tenés gente. Olvídate del templo, porque ahí está el templo, donde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad y la gente necesita ser libre, va a ir a ese lugar. La gente necesita el mensaje, va a ir a escucharte. Oh, para mucha gente, la promoción de los eventos es lo que le da sustento a su ministerio. La pregunta que te tenés que hacer en plena confianza delante de Dios es esta: si Dios te llamó, ¿no te parece que Él es más que suficiente para respaldarte? ¿No te parece? Si Él te llamó, la gente que va a ir para que vos le ministres ya está destinada. Pero tenés que hacer funcionar la eclesía. La iglesia. Mire un poquito más. Él estaba pensando en gente de gobierno. Mire la visión del Señor, gente de gobierno. Él estaba mirando, ¿qué 2019? Él estaba mirando los siglos de los siglos. Él estaba mirando la gente de gobierno. ¿Qué más estaba mirando?
gente que pudiera penetrar los sistemas, gente que tuviera conciencia del reino de Dios. Hermano, nuestra camiseta no es partidaria. Yo soy de fulano y el otro de mengano. Mi corazón es de Jesucristo y mi camiseta es de la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gente que no viviera por sus intereses, sino para representar al Rey. Siempre nuestro pastor nos enseñó esto. Yo no puedo crecer y crecer y crecer, porque eso es lo que estaba haciendo antes de comenzar en la unidad pastoral. Yo no puedo crecer y crecer y crecer, y ustedes que no crezcan. No está bien, no está bien eso. Hay algo que no está bien. Y siempre poniendo herramientas sobre la mesa. Nunca obligándonos a hacer, tenés que hacer esto, sí o sí. No, Señor. No, Señor, el que edifica pone el material y el que quiere ser edificado lo toma. Pero hay gente muy mensajera. Ay, este mensaje, qué lindo mensaje. No existe el lindo mensaje en el cuerpo de Cristo. Existen herramientas, existe equipamiento. El lindo mensaje te puede dejar contento, pero no inspirado. Y vos necesitas inspiración. Necesitaba gente que en su carrera o profesión pudiera ser el elemento de penetración, un elemento de penetración de los sistemas y representar al reino de Dios. Claro que queremos en el gobierno una persona con principios y valores, hermano, pero lo tiene que levantar Dios. Lo tiene que levantar Dios y se tiene que hacer paso en medio del mar de dificultades que se le presente. Y no buscar gente. Porque el que busca gente no cuenta con Dios. El Señor te va a traer la gente que vos necesitas. Y lo mismo es a nivel ministerial. No busques gente. Te pones contento porque viene gente de otro ministerio. Hacele la vida imposible. Hacele la vida imposible. ¿Por qué? Porque un buen día tiene que decir, está bien, entendí, aprendí. De lo contrario, vos te vas a creer que estás feliz porque viene gente de otro ministerio y no te das cuenta que vienen con situaciones que vos vas a tener que resolver. Y un buen día se le vuela el moño y te dividieron ese lugar. Los hermanitos que están en el templo pero no están en la eclesía. Vamos terminando. Hemos aprendido mal en muchos casos. Hemos desarrollado mentalidad de culto y no de gobierno. Mentalidad de colonos y no de pioneros. Y cuando vos desafías a alguien a que tiene que ser un pionero, te dice, ¿qué es eso? Le decís, usted hermano tiene que ser pionero. Y dice, ¿y qué es eso? No tiene la menor idea, porque tiene mentalidad de colono. Siempre estuvo ocupando el lugar que el pionero conquistó. La iglesia de Cristo no es para colonizar. La iglesia de Cristo es para establecer el reino con pioneros que van a estar en el gobierno, en la empresa o donde sea. 3 personas quedaron acá, el resto tiene sueño. El resto se está durmiendo. Mire, agarre esto, porque si le va a doler, que le duela de una buena vez. Capacitamos gente para ser buenos obreros. Y no tanto para afectar la sociedad en distintos niveles. Vienen los chicos, reunión de jóvenes. Vamos, reunión de jóvenes. Vamos a la reunión de jóvenes. No se te ocurra estudiar, reunión de jóvenes. Tenés que servir al Señor. Ajá. Y le estás abortando la posibilidad de ser parte de la eclesía del reino de Dios. Porque esa persona preparada es imparable. Es imparable. Quiero que lo escuches bien. Si tus jóvenes andan renegando para estudiar, hacé lo que sea, pero que estudien, que se preparen, que vayan a la universidad, que sean buenos profesionales, que hagan música, que hagan arte, que hagan todo lo que les pueda cultivar. Entonces, en el día de Dios, esa persona llena de Dios va a llevar la eclesía donde el reino se va a manifestar y ahí van a ver la gloria de Dios con jóvenes distintos, jóvenes con valores, jóvenes que van a mostrar que hay un Dios maravilloso que nos ha llamado. Aleluya. La visión a corto plazo nos seguirá llevando a producir, dígalo,
más de lo mismo. ¿Y a usted no le parece que volver otra vez a más de lo mismo es medio cansador? No, Señor. El Espíritu Santo que encendió la iglesia y la activó fuera de las cuatro paredes, está hoy acá entre nosotros. Si usted quiere seguir durmiendo, duerma todo lo que quiera, pero acuérdese, se va a despertar por el ruido de los que están despiertos, proclamando el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Necesitamos recuperar la esencia del propósito eterno y actuar en consecuencia. Los tiempos cambian, pero no el propósito. Dios necesita la iglesia en el lugar para que fue fundada. Mire esto. La sal en el salero es un adorno, pero en la comida cumple su propósito. La luz debajo de la almohada está fuera del lugar, pero en lo alto alumbra a todos. Este año Dios le está dando a la iglesia de la ciudad la oportunidad de cumplir su propósito más allá de las cuatro paredes. No sé si estás comenzando a levantar tu templo, ya tenés tu templo terminado o lo que sea. Olvídate de las cuatro paredes. La iglesia funciona afuera y celebra adentro para la gloria de Dios. Vamos, dale palmas, se honra a Cristo. Si penetramos los sistemas, Dios nos va a dar la herramienta. No es un problema de Dios que lo haga, la decisión de hacerlo está en nosotros. Entonces podremos declarar con toda autoridad: somos cabeza y no cola. Somos cabeza, no cabezones. Somos cabeza y no cola. Estamos arriba y no abajo, porque somos la iglesia del Dios Todopoderoso para sacudir este siglo y esta hora para la gloria de Dios. Amén y amén. Dele palmas de honra al Señor. Póngase en pie. Bendito sea Dios.